Hola, Dios les bendiga. Un gusto enorme de estar otra vez con ustedes. Así como ustedes, muchos de ustedes, ¿no? Esperan el momento de la palabra de Dios. Así nosotros acá con nuestra producción esperamos ansiosos el momento en que podemos llevar al aire, porque esto sale y se va por todo el mundo a través de internet. Estamos en una gran expectativa de saber lo que la palabra va a hacer. Porque nuestro Dios ha dicho que su palabra no volverá vacía. Quiere decir que cuando nosotros damos la palabra empieza a trabajar. Porque la misma Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. En este momento, cuando empezamos a predicar, la palabra comienza a trabajar en los corazones. Y aunque nosotros no nos damos cuenta, Dios trabaja en cada corazón que ha recibido su palabra. Quiera el Señor, con su favor y su ayuda, con el Espíritu Santo, de que todos los que oigan, no solamente oigan con los oídos naturales, sino que puedan oír con el oído del Espíritu. No seamos sordos espirituales. Bueno, mandamos un gran saludo, como siempre, de parte de toda la producción que trabaja para que esto salga bien y lindo. Un abrazo muy, muy grande para todos los pastores, los ancianos, los colegas, los amigos, las iglesias que nos ven en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en las provincias y aún aquellos que nos ven fuera de nuestro país. Y que el Señor les bendiga muchísimo. Quiero mencionar algo muy especial para nuestra iglesia, la iglesia de La Boca, que el gobierno ha dado apertura o ha autorizado, quizás es la palabra, autorizó para que haya apertura en los templos a partir del viernes 18, el próximo que viene. A partir del 18, viernes 18, se podrán abrir los templos con el 30% de su capacidad que se pueda usar, el 30% de la capacidad del salón. Podrá ser usado, tiene que estar ventilado. También se reabren los restaurantes, los cines, los clubes, porque el coronavirus está bajando vertiginosamente. Esto me hace recordar a un médico que habló hace un mes atrás y dijo, esta nueva cepa, esta nueva mutación del virus aquí en la Argentina, que es más contagiosa, así como vino de repente, también se va a ir muy rápido. Calculamos que a mediados de junio se va a comenzar a notar que se está yendo. Y verdaderamente así está ocurriendo. Quiera Dios que esto termine pronto, ¿verdad? Entonces, repito, a partir del jueves 18 se pueden abrir los templos. Pero nosotros vamos a reabrir nuestra iglesia, nuestro templo, el martes 22. El martes 22 de junio será el primer culto en nuestra iglesia a las 19:30 horas. Recuerde el protocolo, tiene que venir con su tapaboca, no se puede abrazar, tenemos que mantener la distancia y si hay algún saludo, alguna charla deberá ser en la vereda y no tener muy cercanas conversaciones dentro del templo. Perdón, hoy tengo una carraspera aquí en mi garganta, no me deja hablar con mucha libertad. Es que viene el frío de golpe, ¿no? Y hablando de frío, cuando venga a la iglesia ahora, traiga un abrigo, porque tenemos que tener ventilado el lugar, haga frío o haga calor. Esperemos que este invierno no sea tan frío. Vamos a tener igual las estufas prendidas, pero
va a tener que estar abierta toda la entrada, todo el fondo. Ya sé, van a estar todos peleándose a ver quién puede estar al lado de la estufa. Pero bueno, contentos de poder reabrir nuestro templo. Recuerde que va a haber 2 cultos los martes, 2 cultos los jueves, 2 cultos los sábados y 2 cultos el domingo, como lo veníamos haciendo. Muy bien. Ahora vamos a retomar el mensaje. Hoy comenzaremos con una nueva arma, porque estamos hablando de las armas poderosas de Dios. La semana pasada hablamos del poder de la oración. Y en 3 días no podemos explayarnos mucho con charlas de 45 minutos. Pero por lo menos hablamos algunas cosas sobre la oración, el poder de la oración. Y dimos algunos testimonios. Hoy comenzaremos a hablar sobre la palabra de Dios. Ustedes van a encontrar muchas veces en la misma Biblia que en lugar de decir la palabra, dice la escritura. Y cuando habla de la escritura en la Biblia, está hablando de la palabra de Dios. No de todas las escrituras, porque hay libros y libros, libros de ciencia, libros de historia. Hay escrituras, muchísimos libros escritos. Pero cuando la Biblia habla de la escritura, es la palabra sobre toda palabra, porque se refiere a la Biblia, la palabra de Dios. Esto tiene que quedar aclarado para los que están escuchando por primera vez. Ahora, hay un problema que debo anticipar antes de entrar al tema. Toda escritura y todas palabras que salen de la mente del hombre, en algún momento pierde vigencia o interés público, vamos a decir así. En la mayoría de los casos, con el correr del tiempo, las escrituras y los pensamientos de los hombres se olvidan. Son olvidadas. Es interesante esto. Hay libros de historia que se escribieron hace muchos años atrás que hoy lo han cambiado tanto que todos esos libros han pasado al olvido. Ahora hay otras referencias, hay otros pensamientos, hay otros descubrimientos. Lo mismo pasa con los libros arqueológicos, los libros de ciencia. La ciencia aumenta y todo lo que habían descubierto hace 200 años ahora ya no sirve. Entonces, con este concepto, hay hombres que piensan que la Biblia hay que actualizarla. Y esto ya lo habrá escuchado. Porque piensan que la Biblia la escribieron los hombres. Y aunque la misma Biblia dice que no la escribieron los hombres, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo, y por supuesto, los hombres pusieron la letra, pero la inspiración vino por el Espíritu Santo. Así que, por más que todo cambie, la palabra de Dios no cambia. No es que pierde vigencia o que está fuera de actualidad. Nuestro programa se llama La Palabra que Permanece para la Hora que Pasa. Y esto es lo que pasa con la palabra de Dios. Los hombres cambian, el mundo cambia, pero la palabra de Dios sigue igual. Y no es que caduca, mi estimado amigo nuevito que me están mirando por primera vez. Lo que pasa es que la Biblia es un libro que habla al espíritu del hombre. No habla al hombre natural. Porque el hombre temporal, que es el cuerpo, muere. Pero el hombre espiritual y la mujer espiritual no morirá jamás. Y el mensaje bíblico está dirigido al hombre y a la mujer espiritual. Pero como los hombres y las mujeres que no conocen la palabra ni conocen al Señor, están más perdidos que otra cosa, escuchan la palabra y la escuchan como si fuera que están leyendo un libro común.
La palabra en sí, escrita, no tiene poder si no entra en un corazón de fe. Y a través de ese espíritu que habla de esa persona, la palabra toma vigencia y actúa con milagros. Veamos lo que dice la misma palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la Escritura, repito, 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí está hablando de la Biblia. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto y perfecta, enteramente preparados para toda buena obra. La primera reseña que dice arriba en el encabezamiento de estos textos dice que la palabra es inspirada por Dios. Toda, dice, no un pedacito, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y mire, en Primera de Pedro, yo se lo leo, usted quédese allí, no pierda 2 de Timoteo, pero en Primera de Pedro, porque estamos hablando de lo que dice Pablo, vamos a ver lo que dice Pedro sobre esto. Los apóstoles hablaban lo mismo porque hablaban de parte de Dios. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice algo similar a lo que está diciendo Pablo, mire. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está diciendo exactamente lo que dice Pablo, que en el Antiguo Testamento los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, hablaban palabra de Dios, que venía de Dios, y los escribas escribían lo que decían los profetas inspirados, y hoy tenemos una Biblia escrita de todo el mensaje que vino inspirado del cielo para que los hombres pudieran saber quién es Dios, quién es el hombre y cuál es el plan de Dios. Volviendo a la 2 de Timoteo, lo primero que dice entonces es inspirada por Dios. Lo segundo que dice acá, en 2 de Timoteo capítulo 16, es que enseña. Es útil para enseñar al ser humano sobre el mundo espiritual. El único libro autorizado que puede enseñar sobre el mundo espiritual es la Biblia. En la escuela, en el secundario, en la universidad, no le van a hablar de la Biblia. Porque para leer la Biblia y poder explicarla, tenemos que pertenecer al reino de Dios y estar en plena comunión con Dios, bajo la revelación de Dios, la revelación que nos haga entender esta palabra. Porque muchos leen la letra, pero no tienen la revelación del Espíritu que está detrás de la letra. Primero, enseña la palabra. Tercero, redarguye. Voy a usar las palabras bíblicas. La palabra redarguir quiere decir corregir lo erróneo, muestra lo malo y guía lo bueno. Redarguir. Redarguye. En cuarto lugar, corrige. Corregir, el diccionario dice modificar algo o a alguien mostrándole su error. Corregir. La palabra de Dios corrige lo erróneo. Quinto, instruye. Dice que instruye. La palabra instruir es adoctrinar, disciplinar, formar, educar. Todo esto está en el diccionario. Instruye, educa.
Pero en 2 Timoteo, capítulo 3, 17, que es el último versículo, que son 2 versículos, recién leíamos el 16, ahora el 17, dice, ¿con qué fin Dios mandó la palabra? Mire, a fin de que el hombre y la mujer, por supuesto en términos genéricos, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso Dios envió la palabra de Dios, su palabra, para que el hombre y la mujer alcance una perfección que no la puede alcanzar en este mundo, si no es bajo la instrucción espiritual de la palabra de Dios. Primer punto de mi mensaje, porque esto ha sido a título de introducción. La palabra de Dios no cambia. Tiene el mismo poder creador, transformador, libertador, salvador que tuvo desde el principio. Repito, la palabra de Dios no cambia. Tiene el mismo poder, por eso estamos hablando de las armas poderosas. Tiene el mismo poder creador, puede crear, transformador, libertador, salvador, que tuvo desde el principio. A ver, los que ya conocen la Biblia, como yo no les voy a oír, pero me voy a imaginar que usted me contesta. ¿Qué usó para crear el mundo natural nuestro buen Dios? La palabra. Dice que todo fue creado por la palabra. ¿Con qué echó fuera a los demonios Jesús? Con la palabra, hablándoles. ¿Qué usó el Señor Jesús para calmar la tempestad? La palabra. Tuvo que hablar, dar la orden. ¿Qué empleó el Señor Jesús para secar la higuera cuando venía caminando y dijo, nadie coma más higo de ti? ¿Qué usó para secarla? La palabra. ¿Con qué sanó a los enfermos? Con la palabra. Y lo vamos a leer de la misma Biblia. La misma Biblia nos va a decir que usó la palabra para todo. Mire, San Mateo, capítulo 8, versículo 16. San Mateo, capítulo 8, versículo 16, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, ¿con qué? Con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué? Con la palabra. Usted habrá notado en el Evangelio de San Juan que la Biblia llama a Jesús el Verbo. El Verbo, en el idioma original, significa la palabra. Y en el Evangelio de San Juan comienza diciendo que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y luego comienza a seguir hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. A Jesús la Biblia también lo llama la palabra viviente, la palabra hecha carne. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el que recibe a Jesucristo en su ser, en su alma, en su espíritu, lo recibo. Lo invito a entrar en mi vida para que viva en mi cuerpo, en mi alma. Este recibe la palabra en el Espíritu. Y la Biblia dice que esa persona que recibe a Cristo está completo en Él. Escuche bien porque lo vamos a leer. La Biblia dice que el que recibe a Cristo está completo, no le falta nada. Está completo en Él. Colosenses capítulo 2. Versículos 9 y 10. Escuche porque esto es sabiduría del cielo. Colosenses
capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, porque en Él habita, en Cristo habita corporalmente, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios. Y luego Pablo nos mira a nosotros y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No sé si lo entiende. Dios le dé luz en esta hora para entender esta maravillosa y gloriosa palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, dice a nosotros, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. ¿Sabe cuándo una cosa está completa? Cuando ya no hay lugar para más. ¿Vio cuando usted quiere subir al colectivo y dice, está completo? Ya no sube más. Cuando usted quiere entrar a un salón, a un lugar, dice, está completo, listo. Bueno, Dios dice, el que tiene a Cristo está completo. No tiene necesidad que venga a entrar alguien más o a querer meterle algo nuevo. No, está completo. Esto no quiere decir que al tener a Cristo ahora yo me llevo todo por delante. Porque ese sería el espíritu del mundo. Nosotros tenemos el espíritu de mansedumbre, de paz, de amor, que es el espíritu de Dios. Está queriendo decir acá que en Cristo habitó la plenitud de Dios y que nosotros también estamos llenos de Dios cuando tenemos a Cristo. Esto de completo, hermanos, y esto es algo que me preocupa en mi alma, de tantos profetas falsos que han salido, y muy especialmente por el norte argentino, por algunos lugares del sur también. Gente que está con el tema famosa de la palabra profética, y se han ido al otro lado con esto de la palabra profética. Entonces, ha tomado una moda esto, y están hablando cosas que no son bíblicas. Ahora, si acá dice que yo estoy completo con Cristo, yo ya no necesito que alguien me venga a decir lo que tengo que hacer. Estoy completo, teniéndolo a Él, lo tengo todo. No tengo que buscar afuera o fuera de mi alma y de mi espíritu y de mi cuerpo algo de Dios. No lo tengo que buscar afuera. Como un religioso que anda buscando una imagen, lo busca afuera. Nosotros estamos completos adentro. Jesús está vivo adentro de nosotros. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Y mire, repítaselo a usted mismo. José Manuel, yo me digo a mí mismo, estás completo en Jesús. No lo busques en las montañas, no lo busques en el aire, lo tenés adentro. Lo único que necesito es la palabra de Dios escrita. Y le voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios escrita, la misma palabra dice que activa fe de Dios en mí. Que hay en mí. No que la tengo que buscar afuera, está en mí. Es decir, cuanto más palabra de Dios escrita conozco y tengo, más poder se va a manifestar en mí. Ahora usted dice, parece una contradicción, pastor. Si usted dice que está completo, ¿cómo puede ser que necesite todavía la palabra? Porque la palabra le va dando luz a su mente para poder usar lo que ya tiene. Le doy un ejemplo. Tantos años el sol estuvo colgado ahí porque Dios lo puso desde el principio. Y no hace muchos años que los hombres han descubierto la energía solar. Siempre estuvo la energía solar. Lo que pasa es que el hombre no lo sabía. No es que no lo tenía, no sabía cómo usarlo. Ahora, todo el poder de Dios está en nosotros en Cristo. Y la palabra, que es también
dicha por Cristo, nos va a enseñar el poder que tenemos. ¿Para qué? Para poder usarlo. Porque el poder que tenemos, si yo no sé el poder que tengo, mire, se lo digo así, simplemente, la iglesia no sabe el poder que tiene. Desgraciadamente no sabe el poder que tiene. ¿Por qué? Porque no lee la palabra, no lee la Biblia, no estudia la Biblia. Entonces, al no tener la revelación de Dios, está llena de poder y no sabe que lo tiene. Tampoco sabe cómo usarlo. Quiera Dios que se entienda esto del poder de la palabra. Mire, en Efesios, capítulo 3, versículo 20, dice, Efesios, capítulo 3, versículo 20, y aquel, estamos hablando de Dios, y aquel que es poderoso para hacer, ¿cuántas? Todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahí está claro que hay cosas que no entendemos, que hay cosas que no pedimos porque no las entendemos. ¿Y por qué no las entendemos? Porque no hemos leído lo que Dios dice que tenemos. Vuelvo a repetir la lectura. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según, escuche iglesia, según el poder que actúa en nosotros. No dice el poder que actúa afuera, no dice el poder que actúa en Jesús, no dice el poder que actúa en un profeta, dice según el poder que actúa en cada uno de nosotros. El que tiene a Cristo tiene el poder de la palabra y solamente necesita la información de la palabra por su Espíritu para poder usar este maravilloso Cristo que está en nosotros. ¿Por qué el mundo se rebela contra nosotros? Porque no tiene la revelación y sin darse cuenta pelea contra el Creador. El poder, dice aquí Efesios 3:20, que actúa en nosotros, no fuera de nosotros. Le voy a decir 3 o 4 cositas o 5 que hace la palabra. Mire, por el poder de la palabra, por este poder actúa en nosotros conocimiento. Produce en nosotros conocimiento, la palabra escrita de Dios. Segundo, produce fe por la palabra de Dios. Segundo, trae revelación por el Espíritu Santo. Porque cuando usted lee y pide al Señor que le revele, usted va a empezar a descubrir cosas maravillosas de la palabra escrita de Dios. Trae declaración por la palabra, porque cuando nosotros declaramos la palabra, suceden cosas, como dice el coro, maravillosas. Y algo que lo vamos a tener que hablar un poquito más adelante, quizás mañana, hoy es miércoles, el viernes o el domingo, por la palabra se activan los dones del Espíritu. Sin la palabra no hay dones. Todo es por la palabra de Dios, hermanos. Y esta palabra maravillosa no solamente la tenemos escrita, sino que la tenemos adentro por el Espíritu Santo de Dios. Lo único que necesitamos es leer la palabra. Mire, hace un tiempo salió una modalidad que invitaban a ir a algunas iglesias porque le llamaban la nueva unción. ¿Qué quería decir? Que la unción que tuvieron nuestros antepasados era vieja, que no sirvió. La unción de Dios ni se gasta, ni se hace más grande. Estaba un poquito, engordado el ego de algunos. Pero no necesitamos la nueva unción, necesitamos la unción del Espíritu Santo. No necesitamos la nueva profecía, la palabra nueva. No.
No la necesitamos, la tenemos adentro y la tenemos escrita en su Biblia. Ojalá que usted lea la Biblia. Si alguno viene mencionando alguna palabra que dice, mire, tengo una palabra profética para usted de parte de Dios, le empieza a hablar. Yo no lo dejo hablar, pero supóngase que usted le deja hablar y lo escucha y compara con lo que está escrito y no está de acuerdo, yo le invito a que le diga a esa persona, esto que me está diciendo usted, póngalo por escrito que lo voy a pegar acá porque le falta la palabra. La palabra no dice eso, así que la voy a agregar en la Biblia. Va a ver cómo sale, como si le hubiera pisado la cola. Me ha sucedido en el ministerio varias veces, pero hace algunos años apareció un hombre que vino, no le conocía, la iglesia estaba a pleno en nuestra iglesia y él quería que le diera el púlpito porque decía que tenía una palabra de Dios para el pueblo. Le dije, mire, dígamela a mí primero, ya que es de Dios. No, es que Dios me dijo que se la tengo que decir al pueblo, no a usted. Ah, sí. Entonces abrí Apocalipsis y le dije, mire lo que dice acá. Dios dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia para que le diga a la iglesia esto. ¿Cómo entra Dios para hablarle al pueblo? Por el pastor. El pastor es el ángel, el mensajero. Si Dios le dijo a usted que tiene algo para el pueblo, que no me lo tiene que decir a mí, ahí tiene la puerta. Porque no está escrito. Salió como si hubiera pisado un cohete. Ahora, ¿por qué le pude decir esto? Porque conozco la palabra. Y mire, me emociono adentro porque no lo eché yo a ese hombre. Lo echó el Espíritu Santo. Los mentirosos no entran al reino de los cielos. Pero estos mentirosos, tocando la sensibilidad de las personas, entran en las iglesias y tuercen las Escrituras y alejan a la gente de Dios. Estos tendrán que dar cuenta a Dios. Le voy a dar dos textos, uno del Antiguo y otro del Nuevo, para que vean la seriedad del que quiere decir algo de lo que no está escrito o del que quiere quitar algo de lo que no está escrito. Mire, lo voy a buscar yo para que darle tiempo que usted lo busque y lo escriba. Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro empezando desde el principio. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. Perdón por mi garganta, pero no pasa nada. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. Dice, y le dice a Moisés, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Qué le está diciendo? No quites de la palabra cosas, ni agregues. Lo dice en otras palabras, dice, no añadiréis, no agregaréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis, ni le quitaréis palabra de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Esto usted dice, bueno, esto lo escribió Moisés miles y miles de años. Un momentito, vamos a Apocalipsis. Este es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es lo mismo que Dios le dijo a Moisés, se lo dijo a Juan, no sé, 4.000, 5.000 años después, porque Dios no cambia y la palabra sigue siendo la misma. El que quiere añadir o quiere quitar, Dios lo quitará del cielo. Y lo quitará del cielo y lo quitará de la vida eterna. Y va a pasar la tribulación con todas las plagas que van a venir. Así que mire, estos dos textos, téngalo presente. Apocalipsis 22, 18
y 19, y Deuteronomio 4:2. Cuando alguien le viene a traer una profecía, y Dios me dijo que usted va a ser rico y que en el futuro va a encontrar un hombre, una mujer, diga, a ver, venga, agréguelo acá, póngalo por escrito porque lo tenemos que agregar porque no está. Posiblemente se enoje porque está acostumbrado a mentir y que le crean. Pero nosotros estamos completos en la palabra por Dios. Por eso, hermanos, cuanto más conocimiento de la palabra tengamos, cuanto más lectura bíblica tengamos, más actuará Dios en nosotros y por nosotros. Escuche lo que le voy a decir. La gente carnal no puede guiar a la gente espiritual. La gente religiosa con sus liturgias no puede guiar al que es guiado por la palabra de Dios. Aún hay personas que tuercen la interpretación, leen y tuercen la interpretación. Estos no tienen la revelación del Espíritu Santo. Estos son ciegos, guías de ciegos. Termino con esto. Josué 1:8. Palabra de Dios a Josué, porque Dios se había llevado a Moisés y Josué no sabía cómo ahora seguir, se le había ido el líder al cielo. Pero Dios le dijo a Josué, nunca, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Cuánto? Todo te saldrá bien. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Por supuesto, tenemos que cantar un coro porque a los hermanos les encanta que cantemos un coro, ¿eh? Y el coro tiene que estar de acuerdo a lo que estamos hablando. Había un coro hace mucho que lo cantábamos, ¿eh? Con un ritmo de vals. Se van a acordar que dice, bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Bellas palabras de vida dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida dan salvación y virtud. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Bellas palabras de vida dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida dan salvación y virtud. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Es verdad, tú que estás por primera vez allí, escuchando esta palabra, y mientras oías, había algo en tu corazón, sentías como una emoción, como un gozo. Ese es el Espíritu Santo que está respaldando la palabra. Como dice este coro, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy.
palabras de Dios. Y esta palabra ha sido preparada para ti y para mí. Te aseguro que después de oír esto ya no serás el mismo ni la misma. Y si sigues oyendo y escuchando a Dios, terminarás siendo una nueva criatura para hacer el bien en este mundo y para ir a vivir una eternidad con Dios. ¿Cuál es el secreto? Permitir que la palabra entre en tu corazón. El primer paso es recibir a Cristo. Cristo es la palabra encarnada. Recibe a Jesús en tu ser, en tu espíritu, en tu alma. Y ruego a Dios que tengas luz para entender esto. Quiero guiarte, si así lo deseas. Quiero guiarte en una oración. Vamos a orar al Padre que está en los cielos, para que Él permita que Cristo entre en mi corazón y me cambie. Repite conmigo esta oración. Padre eterno, en esta hora he escuchado tu palabra. Y porque escuché tu palabra, quiero que Cristo entre en mi alma. Quiero que entre en mi ser y Él sea el dueño de mi vida a partir de hoy. Sálvame, Dios, de mis errores. Yo me arrepiento y pido perdón por mis errores, por mis pecados, por mi ignorancia, por todo lo que he hecho mal delante de tus ojos. Padre eterno, recíbeme en tu reino. Yo quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias porque sé que siempre me oyes. Amén y amén. Si lo has hecho de corazón, ya me imagino cómo estás. Tenés un gozo y un deseo de llorar de gozo que no sabes por qué. Cuando dejes el receptor, busca un lugar a solas con Dios, sigue hablando con Él y Él te limpiará completamente de todos tus errores. Consíguete una Biblia y lee la palabra de Dios, porque ella te va a hacer sabio y sabia para la salvación. Recuerda que estamos los miércoles, los viernes y los domingos a las 21 horas. Dios te bendiga. Y al pueblo de Dios que me está mirando, me imagino lo que usted está aprendiendo y recibiendo de la palabra. No que yo se lo enseñe, sino que Dios se lo revele. Esto es lo maravilloso, que Él es el maestro por excelencia. Lea la palabra, querido hermano, porque es una de las armas poderosas que tenemos en Dios. Y en estos días veremos todo lo que podamos sobre la palabra del Señor. Padre, te pido en esta hora por tu pueblo, por tus siervos, por tus hijas, por tus hijos, para que puedan tener no solamente el tiempo de oración contigo, sino la lectura diaria de tu palabra. Ese pan que vino del cielo, que nadie nos lo puede quitar, y que cuanto más leemos, más comemos de ella, más te conocemos a ti y más poder actúa en nosotros. Señor, te pido una gran bendición sobre tu pueblo, para que cada uno cuando lea la palabra tenga la revelación de tu Espíritu. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias porque siempre nos oyes. Amén y amén. Dios le bendiga. Nos veremos el viernes. Dios mediante.